iniciemos los contenidos de la asignatura de estructura de datos. Y vamos a iniciar platicando con algo muy básico, que es un TDA. Un TDA es un tipo de dato abstracto. En Java, toda clase representa un tipo de dato abstracto. Por lo tanto, es importante mencionar que los tipos de datos abstractos son equivalentes a las clases. Cuando nosotros creamos una clase, esta clase puede utilizarse como un tipo de dato. Estas clases se iniciarán con letra mayúscula, a diferencia de los tipos de datos primitivos. Lo vemos como con el ejemplo de la clase string, que empieza con una S mayúscula. Dando a entender que obedece a un tipo de dato abstracto. Si nosotros entonces creamos un Java class, en ese momento estamos creando un tipo de dato. Entonces, por ejemplo, creemos la clase celular.java. Lo que vemos ahorita en pantalla sería el código completo. E incluso podríamos quitar la línea del package. Únicamente esta parte de aquí corresponde ya a un tipo de dato abstracto, el tipo celular. Por lo tanto, en otra clase yo puedo crear objetos de tipo celular. Con o sin inicialización, aquí lo estamos inicializando, pero también puedo crearlo sin inicializar, así por ejemplo. Entonces, tengo objeto B de la clase celular, tengo objeto A de la clase celular, y aquí, solo por demostrar, podría crear un objeto de otra clase, sin inicializar también. Entonces, un TDA, un tipo de dato abstracto, lo representa cualquier clase dentro de Java. ¿Por qué se llama abstracto? Bueno, porque puede contener miembros. Por ejemplo, puede tener un atributo precio. Puede tener, por ejemplo, un atributo marca. Y puede tener un atributo, por ejemplo, número. Y cada uno de estos atributos puede tener, al ser privates, pueden tener sus respectivos métodos get y set para complementar el encapsulamiento de el tipo de dato. Y entonces podemos tener algo así. Además, puede tener sus propios métodos. Por ejemplo, establecer llamada que recibe string número. Solo por poner un ejemplo. Puede tener otro, por ejemplo. Puede tener tantos métodos como nosotros queramos. Entonces, la clase celular puede tener entonces sus propios sus atributos con sus respectivos get y set, y puede tener sus propios métodos públicos, privados, protegidos o con acceso por defecto. Esta característica de tener atributos y métodos convierte a celular en un tipo de dato abstracto. ¿Por qué abstracto? Porque abstrae los detalles de implementación de qué es un celular.
Entonces nosotros aquí abajo podemos utilizar un celular y considerar que posee todas las demás características y que sabe hacer algunas cosas a través de sus métodos. El cómo lo hace, esa es la parte que se le llama abstracción. El cómo lo hace sale ya de la importancia en el momento en que la clase existe y es funcional. Simplemente nosotros tendremos que aprender a cómo implementarla y entonces la clase ya será funcional para nosotros. Podemos utilizar objetos de tipo celular que permiten establecer llamadas e imprimir los números frecuentes, por ejemplo, en este caso. Y en ese momento el celular se convierte en un tipo de dato. Así como nosotros creamos la variable, por ejemplo, g, que es una variable de tipo de dato primitivo, la variable b sería de un tipo de dato abstracto, de un tipo de dato celular en este caso.